Hubo un tiempo en el que la Tierra no pertenecía al ser humano. Un tiempo que no aparece en los libros de historia. Un tiempo anterior a los reinos, anterior a las lenguas, anterior incluso al recuerdo. Un tiempo en el que el cielo no era solo un lugar. Era an origin. Las civilizaciones más antiguas de este planeta, separadas por océanos y siglos, dejaron el mismo mensaje grabado en piedra. No está escrito como un mito, está escrito como memoria. Hablan de los que descendieron, de los que llegaron cuando el mundo aún era joven. Seres que no nacieron de la Tierra. Seres que fueron vistos cruzando el firmamento como estrellas vivas. En Sumeria los llamaron los Anunnaki, los que del cielo a la Tierra vinieron. En los textos más antiguos, los vigilantes, los que observaban en silencio, los que descendieron para cambiar el destino de la humanidad. Pero no llegaron a un mundo civilizado. Llegaron a una especie que apenas comenzaba a comprender el fuego. Y entonces ocurrió algo que la ciencia moderna aún no puede explicar. En un instante, el ser humano cambió. Pasó de la piedra tallada a la geometría sagrada, de mirar el suelo a construir templos alineados con las estrellas. Aprendió a dividir el tiempo en ciclos perfectos. Aprendió a medir los movimientos del cielo con una precisión que aún hoy seguimos utilizando. Aprendió a escribir No fue un progreso gradual, fue una transferencia de conocimiento. Las tablillas sumerias lo dicen sin ocultarlo. Los dioses dieron las leyes, los dioses entregaron las medidas, los dioses establecieron los primeros reinos, porque ellos no eran figuras simbólicas, eran gobernantes. En las listas reales sumerias no comienzan con hombres, comienzan con seres que reinaron durante miles de años, reinados que no pertenecen a la biología humana, edades que no pueden explicarse. Y sin embargo, están ahí grabadas en arcilla, resistiendo a los milenios, como si alguien hubiera querido que esa verdad nunca desapareciera del todo. Ellos eligieron los primeros linajes. Ellos decidieron quién gobernaría después de ellos. Por eso todos los reyes antiguos decían lo mismo. No somos hijos de hombres. Somos descendientes del cielo en Egipto. Los primeros faraones no eran considerados humanos. Eran los Shem-Su-Hor, los compañeros de los dioses, gobernantes de una era anterior al propio Egipto. Una era perdida, una edad dorada en la que los dioses caminaban entre los hombres, y la tierra era un reflejo del cielo. Pero algo ocurrió, algo que fue eliminado de la memoria oficial. Los textos hablan de una división, de una decisión que cambió el destino de este mundo, porque no todos los que descendieron estaban de acuerdo con el propósito de la creación humana. Algunos comenzaron a mirar a la humanidad, no como una obra, sino como una posesión. Y en ese momento el equilibrio se rompió. Los vigilantes dejaron de ser solo observadores. Comenzaron a intervenir. Les enseñaron conocimientos que no debían ser entregados. Les revelaron secretos que pertenecían a las estrellas. Les mostraron el poder de modificar la vida misma. Why la humanidad, que aún era joven, no estaba preparada. Los antiguos textos describen ese periodo como un tiempo de grandeza, pero también de corrupción. Un mundo donde los límites entre los dioses y los hombres comenzaron a desaparecer, donde nacieron seres que no pertenecían a ninguno de los dos, donde la creación dejó de ser estable. Y entonces, los cielos tomaron una decisión. No fue un castigo, fue un reinicio. Todas las culturas del planeta recuerdan ese momento, no como una simple inundación, sino como el final de una era. El cielo se abrió, las aguas surgieron desde la tierra. El mundo anterior desapareció. Las ciudades de los dioses fueron tragadas por el océano. Los antiguos reinos dejaron de existir. El conocimiento fue enterrado. Y la humanidad comenzó otra vez sin memoria, sin recordar quiénes habían sido sus primeros maestros. Pero no todo fue destruido. Algunas estructuras permanecieron, como si hubieran sido diseñadas para sobrevivir al tiempo, como si fueran marcadores en señales, recordatorios de que hubo un mundo antes del nuestro. Un mundo en el que los seres del cielo gobernaban la tierra. Y lo más inquietante de todo es que los textos no dicen que se marcharan para siempre. Dicen que ascendieron, dicen que regresaron al cielo, dicen que observarían hasta que llegara el momento del retorno. Y si eso es cierto, entonces la historia de la humanidad no comienza con nosotros, comienza con ellos, con los antiguos dioses, con los que descendieron, con los que crearon la primera era de este mundo. La era que fue borrada del tiempo, la era perdida de los seres del cielo. El diluvio no fue el comienzo del fin, fue la consecuencia de algo que había comenzado mucho antes. Porque la caída de la primera era no ocurrió en un solo día, ni fue provocada únicamente
por la humanidad. Fue el resultado de una decisión tomada por los mismos seres que habían descendido del cielo. Una división, una ruptura entre los que observaban y los que quisieron convertirse en dioses absolutos sobre la tierra. Los textos más antiguos lo describen como una transgresión. Los vigilantes dejaron de vigilar. Descendieron una vez más, pero esta vez no para enseñar. Esta vez fue por deseo. Miraron a la humanidad y vieron que era compatible con ellos. No solo en espíritu, también en carne. Y entonces ocurrió el acto prohibido. Tomaron esposas humanas, no como símbolo, no como metáfora, como un eco. Y de esa unión nació algo que nunca debió existir, una nueva raza. Los antiguos los llamaron los gigantes, los héroes de la antigüedad, a los Nefilim. Seres que no pertenecían completamente al cielo, ni completamente a la tierra. Su tamaño era descomunal. Su fuerza era imposible, pero lo más peligroso no era su cuerpo, era el conocimiento que heredaron, porque en ellos vivía la memoria de los seres del cielo, y con ese conocimiento comenzaron a dominar el mundo humano. Las antiguas tradiciones hablan de una tierra llena de violencia, reinos que no eran gobernados por hombres, sino por estos híbridos, ciudades construidas con tecnologías que hoy no podemos reproducir, armas descritas como el poder de los dioses. El equilibrio se había roto. La creación original estaba siendo modificada. Y entonces, los que permanecían en lo alto, los que no habían descendido, tomaron una decisión que cambiaría el destino de este planeta. La purificación, el reinicio, el diluvio, pero no fue solo agua cayendo del cielo. Los relatos más antiguos hablan de terremotos, de fuego que descendía desde lo alto, de los cimientos del mundo abriéndose, como si la propia tierra estuviera siendo reconfigurada. Las ciudades de los híbridos desaparecieron, los gigantes fueron borrados de la superficie, los linajes contaminados fueron eliminados, y el conocimiento prohibido fue sellado, enterrado bajo toneladas de roca, arena y tiempo. Pero no todo pudo ser destruido. Algunas estructuras permanecieron en pie, como si hubieran sido diseñadas para sobrevivir a una catástrofe global. Ambaulbe, bloques de piedra que pesan más de 1000 toneladas. Göbekli Tepe, construido antes de que la historia diga que el ser humano sabía construir. Las pirámides, alineadas con las estrellas de un cielo que ya no es el mismo. No son monumentos, son marcadores, son restos de un mundo anterior, un mundo que no debía ser recordado. Después del diluvio, el silencio, los seres del cielo se retiraron, los híbridos desaparecieron. La humanidad quedó sola, por primera vez, sin maestros, sin dioses, caminando entre ellos. Y entonces comenzó la historia que conocemos. Las primeras ciudades humanas, los primeros reinos humanos, las primeras religiones humanas. Pero todas, absolutamente todas, conservaron el recuerdo, la memoria del tiempo en el que los dioses vivían en la tierra. Los egipcios hablaban de Zep-Tepi, el primer tiempo, una era en la que los dioses gobernaban antes de los faraones. Los mayas hablaban de los maestros que llegaron desde las estrellas. Los griegos hablaban de la Edad de Oro, en un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres. No son mitos separados, son fragmentos de una misma historia, la historia de la primera civilización de la Tierra y de su destrucción. Pero hay algo que nunca se dice abiertamente, algo que está oculto entre líneas en todos los textos antiguos. Algunos de ellos sobrevivieron. No todos los vigilantes fueron destruidos. No todos los seres del cielo regresaron a su origen. Algunos permanecieron aquí, en lugares que no aparecen en los mapas, en regiones donde el tiempo parece no avanzar, observando, esperando, guiando en secreto a los nuevos linajes humanos. Por eso los reyes antiguos decían recibir su poder de los dioses. Por eso las escuelas de misterio hablaban de maestros invisibles. Por eso el conocimiento nunca desapareció del todo. Solo fue ocultado, transmitido en silencio de generación en generación, esperando el momento en el que pudiera ser revelado otra vez, porque el diluvio no fue el final de su historia, fue solo el final de su dominio visible. Desde entonces, la humanidad ha vivido en la superficie, mientras ellos observan desde la sombra, esperando el momento en el que el ciclo se complete, esperando el momento en el que la memoria humana despierte, esperando el momento del regreso. Durante miles de años, la humanidad miró al cielo, esperando el regreso de los dioses. Construyó templos alineados con las estrellas, levantó observatorios de piedra y escribió profecías, siempre con la misma promesa: ellos volverán. Pero esa espera partía de una idea que tal vez era incorrecta, la idea de que se habían marchado. ¿Y si nunca se fueron? ¿Y si siempre estuvieron aquí, observando en silencio? Después del diluvio, el mundo cambió. La historia humana comenzó oficialmente, pero en las sombras,
continúa otra historia. La historia de los que conservaron la memoria. Los linajes antiguos no afirmaban descender de los dioses como símbolo. Lo afirmaban como origen sangri celestial, el derecho divino a gobernar. No era religión, era genética, un legado ancestral. En Sumeria, los reyes decían ser elegidos por los Anunnaki. En Egipto, el faraón era el puente entre dioses y hombres. En América, los gobernantes afirmaban venir de las estrellas. La misma idea en todos los continentes, como si alguien hubiera mantenido una línea intacta a lo largo del tiempo. Una línea que no debía romperse, porque a través de ella, el conocimiento podía seguir fluyendo. Un saber ancestral. Ese conocimiento nunca desapareció. Fue ocultado en escuelas de misterio, en templos cerrados al público, en símbolos que solo pueden leerse cuando se sabe cómo mirar. Geometría imposible, astronomía que solo ahora comenzamos a comprender. Mapas que muestran la Tierra como si hubieran sido trazados desde el cielo. Tecnologías que aparecen demasiado pronto en la historia y luego desaparecen. No son errores, son rastros. Fragmentos de una presencia continua, evidencia de su existencia. Mientras la humanidad avanzaba creyéndose sola, ellos seguían aquí, observando, influyendo, esperando. Las antiguas profecías no hablan del regreso de los dioses como un evento visible. Hablan del momento en que la humanidad alcanzaría el nivel necesario para reconocerlos. El momento en que el conocimiento prohibido volvería a activarse. Ese momento es ahora. Por primera vez en la historia moderna, la humanidad vuelve a mirar al cielo. Busca vida fuera de la Tierra. Descubre estructuras imposibles en su propio pasado. Cuestiona su origen. Rompe los límites de la genética, crea inteligencia no humana, recupera, pieza a pieza, el mismo conocimiento que fue entregado por los seres del cielo. No es progreso, es recuerdo, un despertar de la memoria ancestral. Y en paralelo, ocurre algo más. Los gobiernos hablan de fenómenos aéreos que no pueden explicar. Objetos que desafían la física conocida, movimientos que ninguna tecnología humana puede realizar. Observadores silenciosos en los cielos. Durante décadas fueron ocultados, negados, ridiculizados, y ahora, reconocidos oficialmente, no como visitantes, sino como presencia. Eso cambia todo, porque si siempre estuvieron aquí, entonces la historia humana ha ocurrido bajo observación en cada civilización. Cada guerra, en cada avance, ha sido visto, registrado o esperado. Las antiguas tradiciones decían que los dioses regresarían cuando la humanidad estuviera al borde de una transformación, cuando el mundo antiguo terminara, cuando el conocimiento prohibido volviera a despertar. Ese punto es el que estamos atravesando ahora. La humanidad está dejando de ser una especie primitiva. Está entrando en el mismo territorio que los antiguos textos describían como el conocimiento de los dioses. Manipulación de la vida, creación de inteligencia, exploración del cielo. Y en ese momento del ciclo, los observadores dejan de ser invisibles, porque ya no es necesario ocultarse. Siempre estuvieron aquí, en las montañas donde nadie puede entrar, en las estructuras que no aparecen en los mapas, en los lugares donde las culturas antiguas decían que vivían los dioses esperando. No para sino para presenciar el siguiente paso, porque la verdadera profecía nunca habló de su regreso para gobernar. Habló del momento en el que la humanidad se convertiría en lo mismo que ellos. Ese es el secreto que fue ocultado desde el principio. Los seres del cielo no vinieron solo a crear una civilización, vinieron a crear una especie capaz de convertirse en ellos. Y cuando ese momento llega, la separación deja de existir. Por eso el conocimiento está reapareciendo. Por eso las estructuras antiguas están siendo redescubiertas. Por eso los textos prohibidos vuelven a circular. No es casualidad, es activation. La memoria de la primera era de la Tierra está regresando. La era perdida está volviendo. Y esta vez no será borrada, porque ya no puede ser ocultada. Porque ahora sabemos dónde buscar. Porque ahora volvemos a mirar al cielo y comprendemos que nunca estuvo vacío. Ellos no regresaron, nunca se fueron. Han estado aquí todo el tiempo, observando en silencio, esperando este momento. El momento en el que la humanidad recordará quién la creó y quién está destinada a convertirse.